Vamos a tener la lectura bíblica antes de empezar con la predicación. Si usted puede ser tan amable y buscar la carta que escribe Lucas el médico, Hechos capítulo 13. Ya estamos en el capítulo número 13 de Hechos. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene una traducción diferente, puede seguirla con su vista, pero también en pantalla vamos a tener la lectura. La palabra de Dios dice de esta manera: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hasta la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marco fue uno de ellos como su asistente. Fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Barjesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del día por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrían los ojos del hombre y comenzó a andar en tinieblas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. ¡Wow! Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor. Estamos muy agradecidos por este tiempo, Señor, en la que podemos meditar en tu palabra. Señor, te suplico que uses tu palabra, Señor. Usa tu palabra, Señor, para instruir a tu pueblo, para guiar, Señor, a tu iglesia a la verdad. Señor, usa a este miserable pecador para exponer, para predicar con precisión lo que tu palabra enseña. Que yo pueda, Señor, explicar lo que el autor divino inspiró al autor humano a escribir. Señor, ayúdanos y danos un corazón humilde donde podamos atesorar tu palabra esta mañana. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La iglesia de Antioquía nos muestra un ejemplo de cómo Dios dirige la misión, cómo Dios dirige su misión. En este pasaje vamos a ver algunos elementos claves que nos enseñan.
Por ejemplo, estamos viendo el llamado de Dios, la obediencia de la iglesia. Y también pudimos ver, o estamos viendo acá, la oposición al evangelio. Pero también una de las cosas que se nota en este pasaje que vamos a estudiar es la victoria de Dios. Déjenme poner un poco el reloj para no, pero por favor me avisan con el tiempo. Ahora sí, vamos a tratar de apegarnos al tiempo. Bueno, así como en aquellos tiempos hubo desafíos en la predicación del evangelio, hoy en día también enfrentamos barreras espirituales, barreras culturales, barreras sociales incluso. Y en Hechos capítulo 13, Lucas narra el comienzo del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Bueno, en los primeros versículos ustedes pueden ver que aún se le llama Saulo. Hasta en el versículo 9 es que comienza a llamársele Pablo. Pero la iglesia en Antioquía, de Siria, esta iglesia, porque había otra Antioquía, jugó un papel importante, un papel clave en la expansión del evangelio. Aquí nosotros vemos que el énfasis comienza a trasladarse de Pedro a Pablo. Y en Jerusalén las misiones comienzan a extenderse hacia los gentiles. Vamos a ver algunos principios que el texto nos quiere enseñar esta mañana. Y el primer principio, la primera verdad que nosotros podemos ver en estos versículos es que Dios elige, Dios llama y Dios capacita a sus siervos. O sea, somos llamados, pero no solo somos llamados, somos capacitados. La iglesia en Antioquía era una comunidad con personas de diferentes orígenes. Sin embargo, Dios llamó a Bernabé y Dios llamó a Pablo, a Saulo en ese momento, para un propósito. Eso nos muestra o eso nos enseña a nosotros que Dios nos llama, no llama a los más capacitados, a los más elocuentes, a los más inteligentes. No. El principio acá es que Dios capacita a quienes llama. Dios no llama a los que están capacitados, a los que están más estudiados. No, a los más profesionales. No es eso. Más bien a los que llama, Dios capacita o Dios equipa, pues. Esto nos muestra que a menudo cuando Dios nos llama, podemos también sentirnos o no sentirnos listos o preparados, porque por supuesto a nuestro alrededor quizás podemos ver a gente con más capacidad que nosotros, con más elocuencia que nosotros, y entonces nos sentimos abrumados por el llamado o por el deseo que Dios está poniendo en nuestros corazones. Eso es verdad, nunca estamos listos, pero Él mismo lo sabe, Dios mismo lo sabe. Y de esos que no están listos, que no están capacitados, Dios los toma y sí, los capacita. Dios los equipa para un propósito, para un propósito. Mire bien una de las cosas que podemos ver acá, que la dirección del Espíritu Santo es clave acá en la misión. En el versículo 2 dice que, escuche bien lo que dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo, ¿quién? No fueron solo los líderes. El Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Aquí vemos el Espíritu Santo dando instrucciones claras. Apártenme a Bernabé y a Saulo, o a Pablo pues, para la obra a los que los he llamado. ¿Qué estaba haciendo la iglesia en ese momento? Adorando y ayunando, dice. ¿Qué hicimos la semana pasada nosotros? Adoramos, ayunamos. Y no solo para sentir hambre, sino con un propósito de acercarnos más al Señor, para reconocer que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? No solo de comida física. Esto nos puede enseñar que el ministerio no es una idea humana, no, sino una obra dirigida por Dios.
sin la dirección de Dios, cualquier ministerio, cualquier servicio va a ser débil, va a ser sin fruto, o sea, va a fracasar. Si yo quiero servir en lo que yo quiera o en lo que a mí se me ocurra, sin tener la dirección del Señor, solo van a ser ideas humanas, solo van a ser métodos profesionales, pero no dirigidos por Dios. Solo van a ser planes estampados ahí en una hoja de papel, impresos, y que anden volando de aquí para allá. Pero si no tenemos la guía del Espíritu Santo, vamos a fracasar. La oración y el ayuno son esenciales en este sentido. La iglesia no envió a Bernabé y a Saulo inmediatamente. Primero dice que ayunaron y oraron. El versículo número 3. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Estaba recordando una prédica que estaba escuchando de Paul Washer. Y él decía, bueno, él estaba predicando hacia una multitud y preguntó, ¿quiénes de ustedes han ayunado y orado toda una noche antes de tomar una decisión? Y estaba recordando, voy a hacer esa pregunta también a la iglesia, dije yo. Me la voy a hacer a mí mismo. Y por supuesto, nadie ha orado y ayunado toda la noche antes de tomar una decisión. Antes de declarársele a la muchacha, al muchacho, no, al muchacho no, a la muchacha, porque las muchachas no es ese el orden, cuidado. Si una jovencita se les acerca a ustedes, o varones, ¿verdad? Y insinúa, ahí es una buena señal de que no es por ahí. Pero estaba pensando, no he hecho eso yo. Nunca he orado toda una noche para tomar una decisión. Sí, me he levantado de madrugadas con el pensamiento, con el peso de la responsabilidad antes de tomar una decisión. Y he pasado horas con el Señor ahí pensando, consultándole, pero no toda la noche. Bueno, y por supuesto, la audiencia que tenía este predicador, por supuesto que no. Y dijo, bueno, aquí estamos en presencia de hombres y mujeres más sabios que el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús pasó toda una noche en oración y ayuno antes de escoger a sus 12 discípulos. Algo parecido, ¿no? Nos pasa a nosotros. La iglesia acá dice que siguió orando y ayunando antes de tomar una decisión. Entonces, antes de tomar una decisión en nuestras vidas, debemos buscar la dirección de Dios en oración. No nos podemos no podemos avanzar solo por nuestro buen juicio, no solo por nuestra capacidad intelectual, no solo porque las cosas se miren buenas, elegantes o bonitas o provechosas. Ese es el camino. No es el camino. Muchos fallamos porque nos adelantamos a los planes de Dios, pero cuando esperamos en Él, Él puede guiarnos con más claridad. Entonces, antes de seguir avanzando, podemos meditar en esto. ¿Cómo estoy tomando mis decisiones? ¿Cómo estoy tomando decisiones en mi vida? ¿Las estoy tomando después de pasar un buen tiempo en oración? ¿Después de esperar el consejo de otras personas un poco maduras en la fe, quizás más que yo? Escuchen, mis hermanos, si no oramos, si no meditamos, si no buscamos la dirección del Señor antes de tomar una decisión, quiere decir que nos estamos volviendo o estamos actuando con arrogancia. Estamos presumiendo ser más sabios que nuestro Señor Jesús. Otro principio que podemos ver aquí antes de continuar con el segundo, ¿verdad? Pero aquí mismo en este primer punto es que, miren, mis hermanos, si Dios nos está llamando, no nos deberíamos preocupar por nuestras debilidades.
Debemos más bien confiar en Él. Él nos va a capacitar, Él nos va a equipar. Por supuesto, hay un compromiso, hay un esfuerzo. Debo de pasar tiempo en la palabra del Señor, conociendo más a Dios. Pero también debemos preguntarnos, ¿estoy buscando la dirección de Dios en oración para mi vida? ¿Busco su dirección antes de tomar decisiones importantes? ¿Qué papel juega la iglesia acá, en este contexto que estamos viendo? Bueno, como iglesia debemos apoyar a quienes Dios llama. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia. Ya sea orando, enviando o respaldando el ministerio de alguien. Si alguien dijera acá, pastor, mire, Dios está poniendo en mi corazón ser un futuro plantador de iglesias. Nosotros como iglesia debemos apoyarlo. Si alguien de acá dijera, pastor, mire, Dios está poniendo en mi corazón que quiero ir, me gustaría ir al Realejo, a Cinco Pinos, a Somotillo, a predicar el evangelio. Vamos a apoyarlo. Pero debe salir usted. Dios tiene que poner ese peso en sus corazones. No solo es una idea, una iniciativa de los líderes de la iglesia. Sí, Dios puede dirigir a los líderes de la iglesia, pero a quien va a ir es a quien Dios llama. Recuerdan, solo quiero darle algunos ejemplos acá que podemos encontrar en la Biblia. Uno de los profesores del seminario dice que los mejores ejemplos que uno puede encontrar para la predicación son los ejemplos bíblicos. Y no sé si recuerdan a Moisés cuando el Señor lo estaba enviando hacia el faraón. ¿Recuerdan? Moisés puso un montón de excusas. Dijo que no podía hablar. ¿Pero qué le dijo Dios? Eso está en Éxodo capítulo 4. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Eso está en el versículo 12. Pero el 10 dice algo diferente. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua. O sea, soy tartamudo y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Yo te estoy enviando, yo te estoy llamando, le dice el Señor. Yo te voy a dar la capacidad, yo te voy a equipar, yo te voy a instruir qué es lo que debes hablar. Entonces le dice en el 12. Entonces el Señor lo miró, entonces yo le dice, estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Otro ejemplo de eso que encontramos en el Antiguo Testamento es cuando Dios llamó a Gedeón, ¿recuerdan? Gedeón se miraba a sí mismo como insignificante. Sí, por supuesto, lo era. Yo también lo soy, todos lo somos. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Eso está en Jueces 6:14. Entonces, cuando Dios le llame a compartir su fe en el trabajo, en la universidad, pero usted tiene miedo de no saber responder las preguntas difíciles, ¿qué debo hacer? Orar al Señor. Orar, pero confiar en Él. Dios puede darte la sabiduría, las palabras para poder hablar con la verdad del Evangelio. Una verdad que no se nos olvide acá en la prédica. Cuando Dios llama, Él capacita. Cuando Dios llama, Él te prepara. Él te entrena. Él te equipa. Otra verdad que podemos encontrar acá está en el versículo 4 y 7. Escuche lo que dice. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marco fue con ellos como su asistente. ¿Saben quién es Juan Marco? ¿Verdad? Es que escribe el Evangelio de Marcos. Él mismo.
quien tuvo una pequeña discusión más adelante, pero ahorita iba como asistente de ellos. Después viajaron de ciudad en ciudad, por toda la isla, hasta finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar-Jesús. Algo que nosotros podemos ver acá es que el evangelio debe predicarse con valor. Debo obedecer eso. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia también, por supuesto. No salieron por voluntad propia. No comenzaron a hacer ministerio porque sintieron simplemente un deseo y se fueron aparte sin que la iglesia los respaldara. Hay mucha gente que actúa de esa manera, emocionalmente, pero no es ese el orden que nosotros podemos ver acá en Hechos. No salieron por voluntad propia, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto nos enseña que cuando servimos a Dios debemos depender de su dirección y no de nuestras propias estrategias. El evangelio fue predicado en diferentes lugares, dice. Fueron a las sinagogas primero, porque allí podían encontrar judíos y personas temerosas de Dios, abiertas a escuchar. Luego dice que predicaron a los gentiles, como a Sergio Paulo, el gobernador, quien estaba interesado en la palabra de Dios. Pero mire qué interesante, Pablo en sus viajes misioneros acostumbraba predicarles primero a los judíos. Es interesante. Estaba leyendo un comentario sobre esto, pero era una cuestión de estrategia de Pablo. Primero por ser el judío, pero también porque si él les predicaba primero a los gentiles y dejaba en segundo lugar a los judíos, la arrogancia que tenían de ellos mismos, no le hubiesen permitido a Pablo que les predicara el evangelio, porque los estaba dejando en segundo plano. Es interesante, ¿no? Así de arrogantes eran. Entonces se necesita valor y convicción para hablar de Cristo. Se necesita valor y convicción. Me gusta lo que solía decir el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él decía: es responsabilidad de toda la iglesia predicar todo el evangelio al mundo entero. O sea, perdón, no es responsabilidad solamente de los líderes de la iglesia, del pastor de la iglesia, predicar el evangelio. Es responsabilidad de toda la iglesia. De toda la iglesia. En la actualidad muchos tienen miedo de compartir su fe por temor al rechazo. Pero Dios nos llama a ser valientes. Pablo y Bernabé no sabían cómo reaccionaría la gente, o sí sabían ellos. Ellos no sabían cómo iba a reaccionar la gente, pero confiaron en el poder del evangelio. Ahora preguntémonos nosotros: ¿estoy dispuesto a hablar de Cristo aun cuando puede haber rechazo o puede haber burlas? A veces pensamos que las personas no quieren escuchar, pero la verdad es que Dios puede estar preparando sus corazones, ¿sí o no? A veces nosotros decimos: no, es que me va a hacer caso este. Pero usted no sabe cómo Dios está trabajando en el corazón de esa persona. El Espíritu Santo es quien nos da el valor y nos abre puertas. Deberíamos de confiar en Él. Somos llamados a confiar en Él. No sé si recuerdan, pero anteriormente, en los capítulos anteriores que miramos en Hechos 4, dice que los discípulos oraron de esta manera: oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Recuerden lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Los primeros capítulos, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, y Pablo más adelante le escribió: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Recuerdan? A los romanos, a los creyentes romanos 1:16. A veces nosotros asumimos que la gente no quiere oír el evangelio, pero es nuestra propia opinión. Nosotros no podemos ver el corazón de la gente. No, ni los pastores son llamados a indagar el corazón de las personas.
Lo que dice la Biblia es que por sus frutos los conoceréis. Los frutos es que nosotros podemos examinar. Pero usted y yo no sabemos cómo Dios está trabajando en el corazón de las personas. Entonces asumimos que la gente no quiere oír el Evangelio. Pero es Dios quien está preparando esos corazones. Existe la posibilidad de que Dios esté preparando esos corazones para escuchar el Evangelio. Y el instrumento de quien Dios va a usar para llevar, o que Dios está llamando para llevar el Evangelio, ¿a quién es? A los creyentes, a la iglesia. Imagínense que en su trabajo nadie habla de Dios, nadie, todos son ahí medio ateos, medio religiosos, pero nadie habla de Dios. Y usted está ahí, tiene miedo de compartir su fe, pero un día su jefe o un compañero de trabajo le pregunta: ¿por qué eres diferente? ¿Por qué no sales a las fiestas con el resto del grupo? ¿Por qué no vamos? Siempre que te invitamos no vas. ¿Por qué ni siquiera un trago te tomas? Si hoy es fin de año, celebración, como hacen en las empresas, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando ahí? Ahí está la oportunidad para compartir el Evangelio. Dios está abriendo puertas. Cuando usted cree que lo están cuestionando o amenazando, ahí Dios está proveyendo la oportunidad para que usted comience a compartir el Evangelio. Dios abre puertas cuando estamos listos para hablar. Usted puede iniciar a compartir los cambios que Dios ha hecho en su vida. El por qué no lo hace igual que el resto. Ahí está. No, usted no debe ser un cristiano anónimo donde quiera que se mueva. No debe ser un cristiano. Cuando la persona en el supermercado, en la venta, usted le regresa el vuelto porque le dio de más, la persona puede preguntar: muchas gracias. ¿Y por qué me lo regresó? Usted puede inmediatamente, ahí está la oportunidad. Se fija que sí, Dios provee las oportunidades y Dios abre puertas para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Ahora, sí se necesita valor para poder predicar el Evangelio, pero también algo que debemos recordar es que debemos ser conscientes que habrá oposición. Habrá oposición. Eso nos lleva al tercer principio que encontramos acá en este texto. La oposición no puede y no tiene el poder para detener el Evangelio. El Evangelio es poderoso. Mira lo que enseña el versículo 8 al 11. Bueno, voy a leer el 7 para que lo que contextualicemos. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Lo dejamos. Pero escuche el 8. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo también, conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hombre, al hechicero, y a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti. Quedarás ciego, no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, la neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar en tinieblas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Va a haber oposición. Claro que va a haber oposición. Pero la oposición no puede y no tiene el poder para detener el avance del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poderoso. Lo que está pasando acá es sorprendente, pero no es nada extraño a lo que pasaba hoy en día. Existen personas que, mire, literalmente son personas usadas por Satanás, su padre,
¿Para qué? Para actuar como Elimas. Sí, son personas que son usadas por Satanás. Elimas trató de desviar a Sergio Paulo, o sea, el gobernador. Aquí está la primera mención, como les mencioné antes, ¿verdad? Valga la redundancia, de Pablo con su nombre romano. Y Pablo expone acá a Elimas como hijo del diablo. Aquí hace una gran diferencia, contrastando, ¿verdad?, con su nombre, Jesús, que significa hijo de Jesús. Eso significa hijo de Jesús, Jesús. Si alguien le quiere poner al niño que va a nacer, ¿verdad?, Jesús, puede decir hijo de Jesús. Pero por favor, cuando le pongan nombres bíblicos a sus hijos, los que aún no tienen hijos, díganle qué significa y quién era ese personaje. Porque allá encontraron a Moisés robando en una tienda, ¿verdad? Así. Entonces, Aarón estaba borracho por otro lado. No, la persona les pone nombres bíblicos, pero ni siquiera no se toman el tiempo para enseñarles ni explicarles quién era ese personaje. Pero acá entonces podemos ver que sí, este hombre se llamaba Jesús, que significaba hijo de Jesús. El diablo siempre va a intentar obstaculizar el avance del evangelio, siempre, siempre. Elimas era un falso profeta, o sea, un mago, alguien que hacía trucos. Hoy en día, para que ustedes sepan, hoy en día los que hacen trucos en los circos así, no se hacen llamar magos, porque no existe la magia. Son trucos, son trucos. Entonces, quería que el gobernador rechazara el evangelio. Estaba empecinado en que el gobernador rechazara el evangelio. Pero ¿qué pasa? Pablo lo confronta con autoridad, con la autoridad que Dios le había dado, lleno del Espíritu Santo. Pablo no tuvo miedo de enfrentarse a este hombre. Y podemos ver acá que Dios le da a Pablo el poder, la condición para reprender a este hombre malvado y mostrar quién tenía la verdad, quién estaba hablando con la verdad. Entonces el enemigo no puede detener la obra del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que hay garantía de parte de Dios. Que aunque haya oposición, que aunque usted esté nervioso, usted tenga miedo por salir y compartir el evangelio con los demás, usted puede darse cuenta de algo, que la oposición no tiene y no puede ni tiene el poder para detener el evangelio. Esa es una gran verdad. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros servimos al Señor, va a haber oposición, habrá oposición, pero no debemos desanimarnos solo por la oposición. Como iglesia nosotros hemos tenido oposición. Como familia, creo que usted ha tenido oposición. Cuando les toca quizás dar la clase, a algunos de ustedes que son profesores de los niños, les toca dar la clase. Seguro han pasado semanas difíciles. Los que dirigen la alabanza acá, seguro han tenido semanas súper difíciles. Yo he tenido semanas difíciles. Cuando nos toca servir al Señor, cuando nos toca obedecer al Señor, las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Hay un enemigo, es real. El enemigo no quiere que usted sirva al Señor. Y él va a poner cansancio, desánimo, miedo, un montón de cosas. Y va a usar a otras personas para detenerle a usted. Para detenerle. Pero otra verdad que nosotros podemos ver aquí antes que avancemos es que Dios es más fuerte que cualquier obstáculo. Dios es más fuerte que cualquier obstáculo. Dios nos da las convicciones, nos da la autoridad para resistir al enemigo y poder seguir adelante. Yo les he dicho, algunas veces vamos a tener la fuerza como para correr. Otras veces no vamos a poder correr, pero sí vamos a poder caminar. Y otras veces no vamos a tener las fuerzas para poder caminar. Un poco más despacio. Y a veces solo vamos a poder arrastrarnos. Pero no se detengan. Siga avanzando. Sigue avanzando. Si tiene la fuerza para correr, hágalo. Si no tiene la fuerza para correr, camine. Si no puede caminar, por lo menos arrástrese, pero siga avanzando. No se detenga. No se detenga. ¿Recuerdan
¿verdad? Cuando Moisés se enfrentó al faraón, una vez más acá, este ejemplo de Moisés. ¿Qué pasó con los magos del faraón? Intentaron imitar los milagros de Moisés. ¿Y qué pasó? El poder de Dios prevaleció. La vara que Moisés caminaba, ¿verdad? El bastón, se convirtió en una serpiente. Bueno, los hechiceros acá del faraón quisieron imitarlo y no pudieron. Al final, el poder de Dios prevaleció. Y el Señor le dijo también, el Señor Jesús dijo también en otra ocasión, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces sí, va a haber oposición. Va a haber oposición. Pero el poder de Dios va a prevalecer. El poder de Dios va a prevalecer. El enemigo no puede ni tiene el poder para detener el avance del evangelio. No puede. El mismo Pablo, cuando estuvo preso, escribió una carta a la iglesia de los filipenses y le dijo que el evangelio estaba progresando. Pablo estaba preso y le dice que el evangelio está progresando ahí donde está él. ¿Por qué Pablo le dice eso? Porque Pablo les predicó a muchos, ahí estando encarcelado, a muchos que él no hubiese podido hacerlo si hubiese sido un hombre libre en ese momento. Eso está en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Entonces, el evangelio nadie lo puede detener. Nadie. ¿Quiénes se pierden de la bendición de ser parte de la obra y del avance del evangelio? Nosotros, los desobedientes, los miedosos, los que no queremos arriesgar, los que nos sentimos cómodos haciendo solo ciertas actividades, porque esto puedo, esto no puedo. No. Si nos aferramos a eso, nunca vamos a ser partícipes del avance del evangelio acá en la tierra. Otra de las cosas que podemos ver acá es que Dios usa su poder para transformar vidas. Mira el versículo número 12. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Este gobernador, que era Sergio Paulo, creyó, dice. No solo quedó asombrado por el milagro de haber dejado ciego, Pablo haber dejado ciego a Elimas, sino que creyó la enseñanza que Pablo le había dado acerca del Señor. Entonces el verdadero poder del evangelio está en la palabra de Dios y no solo en las señales milagrosas que se veían en ese tiempo. Las señales milagrosas solo confirmaban el mensaje de los predicadores, pero el poder residía en la palabra, en el evangelio. El poder de Dios cambia corazones. No hay corazón demasiado duro para el Señor. Aquí Sergio Paulo era el gobernador, un gobernador romano, pero Dios lo alcanzó con el evangelio. Dios tiene el poder para cambiar la vida de cualquier persona en cualquier posición social o económica. A veces no queremos hablar con otro tipo de personas porque creemos que está en otro nivel social o económico que nosotros. Pero le voy a decir una cosa, en la que hemos estado meditando en una clase del seminario, es que el ser humano, todo ser humano, somos pecadores desde lo más profundo de nuestro ser. El hombre es totalmente depravado debido a la caída desde Adán. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Esto significa que la naturaleza del hombre está corrupta, corrompida, y su voluntad está esclavizada al pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1-3, así lo enseñan. Y debido a esa verdad, es que surge la necesidad entonces surge la necesidad de nosotros de ser obedientes y predicar el evangelio a todos, porque toda criatura está en la misma condición delante de Dios, muertos espiritualmente. No importa el estatus social, económico que alguien pueda tener, delante de Dios, todo ser humano está muerto espiritualmente, tienen la misma necesidad del evangelio. Punto. Alguien con un doctorado y alguien que no pasó 3er grado de primaria tienen la misma necesidad del evangelio.
Eso es exactamente lo que Pablo predicó a los tesalonicenses. El relato que Lucas describe en Hechos capítulo 17 más adelante. Vamos a llegar más adelante en los próximos domingos al capítulo 17. Pero escuche lo que dice. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él, ¿quién? Dios. Él manda que todo el mundo de todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Pero el punto acá, yo le puse énfasis acá en mi lectura, dice que Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados. No dice algunos cuantos. Él manda a todos los hombres a arrepentirse, porque todos los hombres están en la misma condición delante de Él. No hay nadie que pueda impresionar a Dios con lo que hace. Sí, puede impresionarlo un poco con nuestros propios pecados, pero ni siquiera eso, porque Dios ya sabe lo vil, lo corrupto, lo depravado que somos. Entonces, ¿por qué? Porque Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Y por eso Él manda que todo el mundo se arrepienta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué es necesario ser obedientes al llamado de Dios? ¿Se da cuenta por qué no podemos llegar a la puerta de la casa del vecino que se le está quemando y tocarle despacito? Vecino, creo que se le está quemando la casa, pobrecito el vecino, lo voy a desvelar. No, ahí lo voy a dejar dormir mientras la casa se le quema. No, usted llega con energía, con fuerza, con gritos, con urgencia, decirle: si sigues viviendo de esa manera, el Señor dice en su palabra que Él ha fijado un día para juzgar al mundo entero con justicia. No importa la religión que su familiar, que su amigo profese. Usted con toda la convicción puede preguntarle: si Dios te juzgara hoy mismo en base a su ley, ¿fueras inocente o culpable? Está establecido que un día muere el ser humano y después venga el juicio, dice Hebreos 9:27. Pero es que todos somos... Ahí, pastor, pero todos somos pecadores, no hay nadie bueno. Sí, la Biblia dice no hay nadie bueno, pero está establecido que una vez muere el ser humano y después venga el juicio. No hay otra oportunidad. Es en esta vida que todo ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse y el llamado de arrepentirse de sus pecados. ¿Sabe qué dice la Biblia del purgatorio? Le voy a dar aquí. Vamos a buscarlo. ¿Sabe qué dice? Nada. No dice nada. Es en esta vida que cualquier ser humano tiene el llamado de parte de Dios de arrepentirse de sus pecados. Y el llamado de usted y para mí es ir donde los demás y compartirles estas verdades, en amor por supuesto, pero sin comprometer la verdad. El Evangelio es un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Estoy concluyendo acá y podemos ver algunas verdades que deben animarnos. Dios llama y nos capacita. Entonces, no tengas miedo. Dios va a usarte. El Evangelio debe ser predicado con valor. Dios abre puertas. Dios va a poner el escenario, Dios va a abrir puertas para darte la oportunidad. No se preocupe. Pero también tenemos que ser intencionales. Habrá oposición, pero Dios es más fuerte y más poderoso. Entonces no debes desanimarte. El Evangelio sigue transformando vidas aún. Debemos confiar en su poder y no en nuestra capacidad de persuasión. Debemos de confiar en Él y no en nosotros mismos. Entonces el Evangelio avanza con poder porque Dios es quien llama. Dios es quien da el valor. Dios es quien vence la oposición. Y Dios es quien transforma las vidas, no nosotros. ¿Te puede ver aquí esto? El común denominador. Dios es soberano.
Dios es quien elige, Dios es quien llama, Dios es quien capacita, Dios es quien vence la oposición y Dios es quien transforma las vidas. Entonces, no debemos de cansarnos de compartir el evangelio con los demás. Dios sigue obrando hoy. Dios sigue obrando hoy. Y aquí está nuestra aplicación para esta mañana. Dios sigue transformando vidas. Eso es verdad. Entonces, no debemos depender de señales y milagros, sino del poder de la palabra. ¿Confiamos en que Dios puede cambiar el corazón de quienes nos rodean? Aquí está un ejemplo bíblico para terminar. ¿Recuerdan Zaqueo? Un hombre corrupto, un recaudador de impuestos. ¿Qué pasó con él? Jesús transformó su vida. Eso está en Lucas 19. Pablo mismo era un perseguidor de la iglesia. ¿Pero qué pasó con Pablo? Dios transformó su vida radicalmente. ¿Qué pasó con su vida? También Dios transformó. Entonces, no sé si han visto una película, pero creo que está en una de las plataformas de estas de streaming. Un periodista de los años 70, llamado Lee Strobel, hizo una investigación para desacreditar el cristianismo. Entrevistó a mucha gente, expertos en el tema. Pero ¿qué pasó con él? Llegó a la conclusión que se necesitaba más fe para negar la resurrección de Jesucristo, para negar los testimonios conservados, ¿verdad? Para ahí, que aceptar la fe cristiana. Se necesitaba más fe para negar la fe cristiana que para aceptarla. Entonces no hay un corazón demasiado duro para Dios. No hay. Este periodista en los años 70 hizo una gran investigación. Bueno, ahora ha escrito más libros. O escribió más libros. Pero es interesante. Se empeñó tanto en estudiar y en investigar para negar, para demostrar que la fe cristiana era una mentira. Y llegó a la conclusión de que se necesitaba más fe para hacer eso que para aceptar la fe cristiana. Y terminó siendo un cristiano, un seguidor de Cristo. Y ha escrito más libros. El punto es este mensaje, amada iglesia. Dios llama, Dios capacita a su iglesia. ¿Para qué? Para llevar el evangelio con poder, asegurando la victoria sobre toda la oposición. Entonces, quienes no obedecen no van a ser partícipes de la obra del Señor. No van a poder ver la gloria de Dios en el avance del evangelio. Entonces, la iglesia no está sola en su misión. Es una misión de la iglesia, hacer discípulos. Sí, pero Dios va adelante, haciendo algo, asegurando el triunfo de su palabra. Debemos ser valientes a este llamado. Debemos ser fieles al llamado de Dios. El Espíritu Santo escogió a Pablo y a Bernabé. Pero estoy seguro que Dios sigue llamando hoy en día. No a los más capacitados, pero a los que llama, Él los capacita. Usted puede decirle en oración: aquí estoy, Señor, usa mi vida para tu gloria. Llámame, no estoy listo, no soy capaz, pero yo sé que usted puede darme la capacidad, darme la sabiduría para poder compartir el evangelio con los demás. Voy a invitarle a que oremos. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Ella nos recuerda lo valiente que fueron los cristianos en el primer siglo. Nos recuerda, Señor, tu soberanía, tu dirección, tu poder, el poder del evangelio. Nos recuerda, Señor, que no son los más sabios, no son los más valientes los que triunfan o los que tú usas, sino a los que tienen un corazón dispuesto a servirte. Y a eso, Señor, sé que tú los capacitas, tú los equipas, Señor, para que hagan y participen de tu obra. Señor, úsanos como iglesia para llevar el evangelio a otras personas, Señor, a otras comunidades,
a nuestro alrededor, pero a otras comunidades. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, también te pedimos perdón porque sé que hemos sido pasivos en esta iniciativa. Quizás no todos, Señor, pero en general hemos sido demasiado pasivos. Por favor, Señor, ayúdanos a ver con urgencia la necesidad de llevar el Evangelio a los demás. Que no podamos ser sordos a tu llamado. Señor, te suplico que en nuestros corazones haya una profunda convicción para poder ir y compartir el Evangelio con los demás. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.